En 1986, un bosque entero se volvió rojo en cuestión de días. No fue otoño, no fue una enfermedad, fue radiación, tan intensa que mató a los pinos desde dentro, tiñendo miles de hectáreas de un color que los científicos aún usan como advertencia. Esta es la historia de lo que le pasó a la naturaleza cuando los humanos cometimos uno de los errores más caros de la historia. Y de lo que ocurrió después cuando decidimos irnos y dejar que la Tierra se quedara sola. Hay un dato curioso que pocos conocen. La palabra Chernóbil no es el nombre de la central, sino de una pequeña ciudad cercana. En ucraniano, Chornobil es el nombre de una planta silvestre muy común en la zona, el ajenjo, también conocido como artemisa o en algunas traducciones, ajenjo amargo. Con el tiempo algunos han encontrado una coincidencia inquietante con un pasaje bíblico del libro del Apocalipsis, que menciona una estrella llamada ajenjo, cayendo sobre las aguas y envenenándolas. Es solo una curiosidad lingüística, no una profecía, pero ayuda a entender por qué el nombre quedó grabado con un peso simbólico tan fuerte en la cultura popular. Antes de 1986, Pripyat era una ciudad diseñada para ser perfecta. Construida en 1970 específicamente para alojar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Tenía parques, piscinas, un parque de atracciones que iba a inaugurarse solo días después del desastre. Casi 50.000 personas vivían allí, muchas de ellas jóvenes familias atraídas por los buenos salarios y las comodidades que ofrecía trabajar en la industria nuclear soviética. Pripyat no era una ciudad cualquiera del bloque soviético. Tenía una edad media muy joven y un nivel de vida que muchos consideraban envidiable para la época. Familias enteras se mudaban allí con la idea de construir su futuro alrededor de la central. Nadie imaginaba que en menos de una generación esa misma ciudad se convertiría en el símbolo más reconocible de un desastre tecnológico. La central en sí era un símbolo de orgullo tecnológico. 4 reactores funcionando, con 2 más en construcción. La Unión Soviética confiaba en el diseño RBMK como una de sus mayores proezas de ingeniería, un modelo que permitía generar grandes cantidades de electricidad a bajo coste. Pero ese diseño tenía un defecto que pocos querían admitir. Era inestable a bajas potencias y carecía de varias de las salvaguardas que ya eran estándar en reactores occidentales. Los ingenieros que conocían estos riesgos rara vez tenían el poder o el valor de frenar un sistema que dependía de cumplir cuotas de producción marcadas desde Moscú. La noche del 25 al 26 de abril de 1986, un equipo llevaba a cabo una prueba de seguridad rutinaria en el reactor número 4, una prueba que debía comprobar si en caso de corte eléctrico, las turbinas podían seguir generando energía el tiempo suficiente para enfriar el núcleo. Una serie de errores humanos, combinados con el diseño defectuoso del reactor, provocó que la potencia se disparara de forma incontrolable. A la 1:23 de la madrugada, 2 explosiones consecutivas volaron la tapa del reactor, de 1000 toneladas, como si fuera de cartón. El núcleo quedó expuesto directamente a la atmósfera. Durante los siguientes 10 días, el reactor liberó al aire una cantidad de material radiactivo equivalente a cientos de bombas de Hiroshima. El viento llevó esa nube tóxica primero hacia el norte, sobre Bielorrusia, y después hacia gran parte de Europa. El accidente fue clasificado como nivel 7 en la escala internacional de sucesos nucleares, el nivel más alto que existe. Hasta la fecha, solo otro accidente en la historia ha recibido esa misma clasificación: Fukushima, en Japón, en 2011. Los bomberos que llegaron esa noche no sabían que estaban entrando en uno de los entornos más letales jamás creados por el ser humano. Combatieron el fuego sin equipo de protección adecuado, porque nadie les había dicho la magnitud real de lo que estaba ardiendo. La mayoría de ellos morirían semanas después por síndrome de radiación aguda. En los meses siguientes, cientos de miles de personas, soldados, mineros, ingenieros y voluntarios de toda la Unión Soviética, fueron movilizadas para contener el desastre. Se les llamó liquidadores.
Su trabajo incluía tareas tan extremas como retirar a mano fragmentos de grafito radiactivo del tejado del reactor, porque los robots occidentales, prestados para la tarea, dejaban de funcionar por los niveles de radiación. Helicópteros sobrevolaron el reactor abierto para arrojar toneladas de arena, plomo y compuestos de boro, en un intento de sofocar el incendio del núcleo y absorber la reacción nuclear. Bajo el propio reactor, el combustible nuclear fundido se filtró hacia los niveles inferiores del edificio, mezclándose con arena, hormigón y metal fundido. Al enfriarse, formó una masa sólida con apariencia de lava petrificada que los propios liquidadores bautizaron como el pie de elefante, por su forma. Décadas después, sigue siendo uno de los objetos más radiactivos jamás creados, y los científicos todavía la estudian para entender cómo se comporta el combustible nuclear fundido a muy largo plazo. Pero esta no es solo la historia de las personas. Es la historia de lo que pasó con todo lo demás. Los árboles, los animales, el suelo, el agua. A menos de 2 kilómetros de la central había un bosque de pinos. Los pinos son especialmente vulnerables a la radiación porque, a diferencia de otros árboles, no pierden sus agujas cada año. Quedan expuestas de forma continua. En cuestión de días, ese bosque completo murió. Las agujas, que normalmente son verdes, se tiñeron de un rojo óxido intenso antes de caer. Los científicos que llegaron después le dieron un nombre que se ha quedado para siempre: el Bosque Rojo. Fue, y sigue siendo, una de las zonas más radiactivas del planeta. Décadas después, ese bosque fue enterrado bajo tierra por trabajadores con equipo de protección, en un intento de contener la contaminación. Hoy, un nuevo bosque de pinos jóvenes ha crecido en el mismo lugar. Pero los árboles que sobrevivieron cerca, los que no murieron pero sí mutaron, muestran algo inquietante. Crecen con formas retorcidas, asimétricas, como si la propia genética del árbol hubiera quedado marcada por lo ocurrido. Parte de esa contaminación se debe a isótopos radiactivos concretos, como el cesio-137 y el estroncio-90, que tienen una característica preocupante: una vida media de unos 30 años. Eso significa que, décadas después del accidente, buena parte de esa radiactividad original todavía sigue presente en el suelo, aunque en niveles muy inferiores a los de 1986. En los días siguientes al desastre, se evacuó a más de 350.000 personas de la zona. Pripyat quedó completamente vacía en menos de 48 horas. Familias que dejaron la comida en la mesa, la ropa tendida, los juguetes en el suelo, convencidas de que volverían en unos días, nunca volvieron. Algo que sorprende a mucha gente. La central de Chernóbil no se apagó por completo el día del accidente. Los otros 3 reactores que no explotaron siguieron generando electricidad durante años, con miles de trabajadores desplazándose a diario desde fuera de la zona de exclusión. El último de esos reactores no se cerró definitivamente hasta el año 2000, 14 años después del desastre. El reactor número 4, mientras tanto, fue cubierto de urgencia con una estructura de hormigón y acero, construida en meses, conocida como el sarcófago. Pero esa primera estructura nunca fue pensada para durar décadas, y con el tiempo empezó a agrietarse. En 2016, un consorcio de países europeos completó una solución mucho más ambiciosa: una gigantesca estructura de acero en forma de arco, deslizada sobre rieles hasta cubrir por completo el reactor original, diseñada para contener la radiación durante los próximos 100 años. Lo que ocurrió después, con la naturaleza, es una de las paradojas más fascinantes de la historia ambiental moderna. Con los humanos fuera, una zona de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados quedó de facto convertida en la reserva natural más grande de Europa, aunque nadie la diseñó con esa intención. Sin caza, sin agricultura, sin tráfico, sin construcción, la naturaleza empezó a recuperar terreno de una forma que sorprendió a los propios científicos. Lobos, alces, linces euroasiáticos y caballos Przewalski, una especie que estuvo al borde de la extinción, empezaron a repoblar la zona en números que no se habían visto en décadas. Los edificios de Pripyat, antes símbolo de modernidad soviética,
hoy están cubiertos por completo de vegetación. Los árboles crecen a través del asfalto agrietado. Los animales caminan por las calles donde antes había tráfico. Pero esta recuperación no es tan sencilla como la naturaleza sana todas las heridas. Estudios recientes han encontrado que ciertas especies, especialmente insectos y arañas, muestran poblaciones anormalmente bajas en las zonas más contaminadas, incluso décadas después. Algunas aves presentan tumores y anomalías genéticas. La radiación no mató al ecosistema, pero lo transformó de formas que los científicos todavía están tratando de entender por completo. Hoy, casi 40 años después, Chernóbil también se ha convertido en un destino turístico. Visitantes de todo el mundo recorren la zona de exclusión con guías autorizados, siguiendo rutas cuidadosamente medidas para evitar los puntos de mayor radiación, y equipados con dosímetros que miden en tiempo real la exposición acumulada durante la visita. Casi 40 años después, la zona de exclusión de Chernóbil sigue siendo oficialmente inhabitable para los humanos durante generaciones, pero se ha convertido, sin que nadie lo planeara, en un laboratorio viviente único, el lugar donde mejor podemos observar qué pasa cuando la naturaleza recupera un territorio que los humanos abandonaron por completo. Es una historia con dos caras. Por un lado, uno de los mayores desastres tecnológicos de la historia, con un costo humano que todavía se sigue contando. Por otro, una lección incómoda, que a veces la ausencia del ser humano es lo único que un ecosistema necesita para empezar a respirar de nuevo. La pregunta que deja Chernóbil no es solo qué salió mal aquella noche de abril, es qué dice de nosotros que la naturaleza solo pudiera recuperarse cuando nos fuimos. Si te ha interesado esta historia, la próxima semana hablamos del mar de Aral, cómo un mar entero desapareció del mapa por decisiones humanas tomadas décadas atrás. Suscríbete para no perdértelo.